Muy buenas chicos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Hoy tenemos el privilegio de poder entrevistar a Agustín Jerez, coordinador del máster en Fisiología del Ejercicio. Es un placer enorme poder entrevistarte, Agus. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros y ¿cómo estás, primero que nada? Pues muy bien y bueno, siempre es un placer que quieran contar contigo para este tipo de cosas, además de una persona que ya hemos tenido cierto contacto por el máster en ICEN, así que bueno, que estoy muy agradecido de estar aquí. Muchísimas gracias, en serio. Contanos para la gente que no te conoce, ¿a qué te dedicas y hace cuánto aproximadamente estás con las ciencias del ejercicio? Pues yo empecé hace 10 años a estudiar la carrera de Ciencia del Deporte, aquí bueno, en Murcia, en España, y realmente me vino o sea, la inspiración, por así decirlo, mientras volvía o retomaba lo que es la natación, que yo entraba de pequeño, pero nunca a nivel competitivo. Y luego volví con esta edad, hace un poco más de 10 años, y entonces me vino esta ganas de preguntarme el porqué de muchas cosas, ¿no? De por qué mejoraba, también ciertas preguntas más técnicas y esto, y me empezó a interesar en un momento en el que no tenía yo una vocación muy clara a nivel de qué quería hacer o estudiar. Y entonces dije, pues vamos para allá, para estudiar ciencia del deporte, a ver qué estar aquí. Y entonces, bueno, pues a medida que iba avanzando en la carrera y por tanto el núcleo que hice de compañeros de clase como los profesores, dos de ellos que tenían un grupo de investigación, nos dieron esas ganas de pues meternos ya en el ámbito, ya no solo de que nos gusta hacer investigación y hablar sobre ello, que estábamos todo el día hablando de entrenamiento de fuerza, sino ya meternos e involucrarnos en proyectos de investigación poquito a poco, y ya pues eso me llevó a querer hacer el doctorado y lo terminé en febrero de este año. Y bueno, mientras estaba haciendo todo el camino hacia mi doctorado, he estado trabajando bastantes años de entrenador personal y enfocado en eso, lo que es el ámbito tanto de la hipertrofia más a nivel rendimiento, como también en entrenamiento personal enfocado a la salud, en diferentes ámbitos, ya sea en la salud en personas sanas, simplemente porque quieran estar mejor, o en diferentes patologías. Y ya una vez terminé, bueno, un poco antes de terminar el doctorado, ya volqué todo mi ámbito profesional a lo que es el sector académico y de investigación, y como has comentado, pues estoy trabajando en ICEN ya desde hace un añito, y bueno, también lo compagino con labores de el ámbito de I+D en Lightpro, y eso, muy enfocado a lo que es el ámbito de la docencia y la investigación. Súper interesante. Contanos cómo te involucraste en ISEN, cómo fue ese contacto con la plataforma, cómo conociste a Carlos, que es un apasionado de las ciencias del ejercicio, a Eneco y demás profesores que están ahí. Y también cómo fue que también estás en el congreso de que lanzaron hace poquito en ISEN también. Pues bueno, en ICEN al final estoy a raíz de Carlos, que eso, respondiendo a la pregunta de cómo nos conocimos en la carrera, estudiamos en la misma clase, y es una de las personas que yo mencionaba en ese núcleo de compañeros que nos gustaba mucho la investigación. Y al final de este grupo, pues Carlos y yo hemos sido los que acabamos en la investigación y terminando el doctorado. Y entonces, pues bueno, pues al final a raíz de él estoy aquí en ICEN, y bueno, en ECO también lo conozco porque en el tiempo que yo estaba en Murcia, por el tema del doctorado y demás, él se fue a vivir allí, y bueno, al final coincidimos entre el gimnasio y que también pues en diversos proyectos, ya obviamente en ICEN pues ya estamos más involucrados. Y me habías comentado lo del Congreso. Pues bueno, al final, como yo me dedico a lo que es, aparte de la coordinación académica, también al desarrollo de contenido a nivel teórico y científico, pues entonces, pues aparte de dar clases en ciertos máster, pues también me dedico a desarrollar contenido en todo lo que vaya saliendo. Y entonces, bueno, cuando salió la primera edición del Congreso el año pasado, fue justo cuando llegué yo a ICEN, entonces yo llegué y ya estaba todo hecho.
pero en esta segunda edición sí estoy ahí dentro, con justo la ponencia que di de la que comentabas del curso de Sergio, de Mm, la relación entre el entrenamiento el cardiovascular y el entrenamiento de hipertrofia. Y nada, muy, muy contento, muy orgulloso de verme ahí un cartel con gente tan grande. tremendo, tremendo, qué locura. Algún día pasaremos por España y ahí nos conoceremos. Mi preparador es de allá también, Es así que tengo muchísimas ganas igual de conocerlo. genial, espero Nombraste, que sí, espero que sí. ojalá que sí, ojalá que sí. Nombraste la hipertrofia. Contanos de qué manera podemos maximizar la hipertrofia muscular, qué variables tenemos que tener en cuenta para poder optimizar de la mejor manera las ganancias de masa muscular. Vale, pues como en todas modalidades, lo que hay que respetar siempre son em, más que los principios de entrenamiento, porque siempre se suele hablar mucho como de la teoría, hay que cumplir los principios de entrenamiento, pero sobre todo pienso yo que el de especificidad, ¿no? Entonces siempre hay que entrenar de la manera más óptima que te haga mejorar el rendimiento en el deporte que hagas. Al final, pues, el entrenamiento de hipertrofia, maximizar la ganancia de masa muscular, podemos llamarlo culturismo, aunque no se compita, al final es un deporte también de rendimiento, ¿no? Otro tipo de rendimiento de lo que se puede estar acostumbrado, pero lo es. Entonces, pues lo mismo. Y entonces, pues al final realizar o emplear todas las variables de entrenamiento de la manera pues como comentaba, más específica. Como por ejemplo, respetando unas bases, que no quiere decir ejercicios básicos, por ejemplo, que eso ya lleva un tiempo que eh, se va diciendo y se va inculcando que no tiene por qué las personas que realizan culturismo hacer los ejercicios básicos, que quien lo quiera hacer perfecto, pero al final no son lo más eficientes de cara a focalizar en esta hipertrofia del músculo, ¿no? Yo me refiero con ciertas bases, pues sobre todo trabajar en lo que es respetar la técnica de los ejercicios, ya no solo, que también porque no te hagas algún tipo de lesión y demás, sino por eso mismo, porque cuanto más estable y mayor foco pongas en cada grupo muscular, que es lo que nos interesa, al final es focalizar en cada músculo que quieras trabajar, mejor. Luego también respetar las recomendaciones en cuanto al volumen y la intensidad, es decir, para mí la intensidad es imperdonable. Lo suyo, lo que está demostrado es realizar una intensidad alta, lo más cercana al fallo posible, y el volumen, pues bueno, el volumen sí es verdad que yo soy algo más flexible, es decir, dentro de que en el volumen de entrenamiento, al final el volumen es la cantidad de trabajo efectivo que tú empleas, ¿no? En este caso, pues se puede contabilizar. Tradicionalmente se contabilizaban en el entrenamiento de fuerza con las series y las repeticiones. Una manera un poquito más eficiente sería la serie por grupo muscular y sobre todo a la semana, ¿no? Para cuadrarlo un poco mejor. Y entonces, pues las recomendaciones que suelen hacer es entre 10 y 20, pudiendo empezar con un poquito menos y pudiendo terminar con un poquito más en toda esa progresión. Entonces, para mí lo importante no es cuanto más volumen mejor, sino hacer el volumen justo que te permita mejorar tu rendimiento, ya sea si te lo mides por fotos o si te lo mides por eh, eh, por los perímetros corporales, los pliegues y demás, que el volumen que te permita mejorar y seguir aplicando esa intensidad que yo comentaba. Entonces, de nada me sirve decir, bueno, pues hay estudios que se ven que con 22 series en X grupo muscular se mejora más que tal, que a lo mejor con 15, y esas 22 series de primer momento van a hacer que yo me fatigue antes que empezando con menos. Entonces, lo importante también es respetar esa progresión o esa sobrecarga progresiva que sea prolongada, sea bastante prolongada. Y bueno, también contando con otras variables como la recuperación, también obviamente la buena o la alimentación ajustada a estos objetivos. Y en general eso, tampoco me quiero enrollar mucho, Está pero perfecto. sí.
En cuanto a cómo maximizar la ganancia de masa muscular, yo me centraría en estas variables que comentaba principalmente y eso, y también una correcta selección de ejercicio, por supuesto, que va un poco ligado a lo que comentaba yo al principio. Perfecto, perfecto. Nombraste la selección de ejercicios y nombraste también que los básicos no son quizás la mejor opción para hipertrofia. Nombranos, como por ejemplo para el pectoral. El componente de estabilidad sabemos que es muy importante porque la tensión mecánica es más alta, podemos decir, es una fatiga más periférica a la hipertrofia, no una fatiga tan global. Contanos cómo podemos entrenar, por ejemplo, el pectoral y si querés, dos o tres ejercicios que siempre recomendarías para este grupo muscular. Vale, pues teniendo en cuenta que el objetivo que estamos tratando aquí es maximizar la ganancia de masa muscular, pues de acuerdo contigo, los ejercicios que tengan la mayor estabilidad posible. Al final, un ejercicio que sea inestable, como a lo mejor un cruce de poleas con cable o el mismo press banca o con mancuernas, que es un poquito más inestable que con barras, vienen bien. No voy a decir nunca que no se hipertrofie con eso, pero si estamos hablando de optimizar, obviamente algo más estable como es una máquina guiada nos va a permitir ser mucho más eficiente en esa transmisión y aplicación de fuerzas, ¿no? Entonces, pues si me preguntas por ejercicios, por ejemplo, que involucren ya sea tanto o diferentes planos, diferentes ángulos, un press inclinado, preferentemente en máquina, pero bueno, el press inclinado con barra lo veo bastante bien. Luego un press horizontal también, igual. Y también es verdad que aunque diga que em, preferentemente optaría por ejercicios estables, pero sí una apertura lo veo bastante interesante. Aperturas también, obviamente hay máquinas en lugar de cruce de polea, pero una apertura que dé otro tipo de estímulos lo veo bastante. Y también que se pueda realizar con un espacio un poquito más en estrés metabólico. Perfecto, perfecto. Y por ejemplo, para espalda, que es un grupo muscular bastante más grande y que quizás Ujú. no trabaje tanto en estiramiento como el pectoral en algún press, por ejemplo, que quizás tolere un poquito más de volumen, ¿qué ejercicios consideras que son los mejores, por así decirlo? Vale, pues aquí un poco más de lo mismo, lo que pasa que, bueno, sí, un poco más de lo mismo, pero transferido a la espalda y también seccionando en diferentes, como comenta, como una zona tan grande, pues si estamos hablando de la zona media más de dorsal, si lo que queremos es eh, enfatizar en ese músculo y en la amplitud de la espalda, pues ejercicios en los que haya la máxima aducción de hombro posible, es decir, el codo lo más pegado al tronco. Entonces, por ejemplo, pues remos horizontales unilateral, ahí sí sería bastante interesante unilateral para añadir esa estabilidad. Por ejemplo, un remo en polea mismo, pero que te permita utilizar solo un brazo, o remo en mancuerna. Luego también me gustan ejercicios pesados, porque para la espalda también, y como en tracciones normalmente por lo general se suele, por así decirlo, tirar más kilos, pues entonces un remo Penley, un remo con barra, un steel row me gustan bastante también, que no, tampoco abogo, es decir, prefiero en un gran porcentaje estos ejercicios específicos que comento, pero también el tener un ejercicio principal que sea multiarticular y que puedas progresar en kilos te va a venir muy bien y sobre todo, en mi opinión, en la espalda. Luego, si estamos hablando de espalda alta, pues todo lo que tenga un poco más de abducción del hombro y pues a lo mejor remos anchos. Me gusta también el remo ancho como si fuese el tironda, pero con agarre amplio Sí, tremendo, y bastante abducción del tremendo. hombro y teniendo, pues enfatizando también en la retracción escapular final, ¿no? Mm. Para dar ahí un poquito de este estímulo. Y yo te diría eso, sí. Eso es, atendiendo a las funciones principales que tiene cada musculatura, ¿no? Y por ejemplo, para el cuádriceps, que siempre se dice que la sentadilla libre es lo mejor, ¿qué ejercicios recomendarías?
Vale, pues en ese aspecto, y además hace poco hablé sobre ello en un post, que realmente la sentadilla, aunque y muchos culturistas la han realizado, pero no sería el ejercicio más eficiente para si lo que queremos focalizar en la hipertrofia del cuádriceps. ¿Por qué esto? Porque si nos damos cuenta, un ejercicio con un componente muy global también al final es inestable, teniendo en cuenta que estamos cogiendo una barra, es un peso libre, y que bueno, tú puedes tener muy buena técnica y hacerlo muy controlado, pero las probabilidades de que no tengas del todo controlado y que no sea del todo estable son más altas que, por Mm, ejemplo, una sentadilla hack por en ejemplo. máquina o una prensa mismo, una prensa inclinada. Entonces yo prefiero esos ejercicios con máquinas guiadas si lo que queremos es pues no desvirtuar ese estímulo que puede ir en gran parte al cuádriceps y sí focalizarlo. Entonces, por los mejores ejercicios yo te diría sentadilla hack. También a mí me gusta bastante, aunque es muy sufrida, pues lo que son zancadas, lo que son también las sentadillas búlgaras, que aquí puede ser un poco contradictorio en el sentido de que es inestable, Mm, pero bueno, puedes hacer una zancada también guiada en una máquina y no hay ningún problema. Pero tiene ese totalmente. componente de que estás haciéndolo unilateral Mm, y de que estás focalizando bastante. También me gusta mucho más que la prensa inclinada, como había comentado antes, la sentadilla en multipower, en la máquina Smith, que no sé si allí se conoce como multipower, pero vamos, la máquina Smith. sí, sí, se conoce de las dos maneras. Yo le empecé a decir multipower por Ivonne, que es el que me programa los entrenamientos, pero sí se dice de las dos maneras y se conoce de ambas maneras. Sí. Y eso, entonces ahí lo bueno es que te puede regular también la base de sustentación, si Mm, quieres pues focalizar un poquito más en cuádriceps o en otro grupo muscular y hacerlo, pues al final es un ejercicio bastante estable. Y eso, y obviamente la extensión de rodilla en máquina. Extensión de rodilla en máquina y si quieres focalizar más y sufrir un poquito más, pues unilateral. Y eso ya te deja frito. totalmente, totalmente. Podemos decir igual que la sentadilla libre tiene bastante fatiga, que me limita quizás el cardiovascular, lo cardiovascular, y quizás los erectores espinales se llevan un poquito más de trabajo que el cuádriceps, y que a su vez, quizás por insuficiencia activa, que es como se contraen los sarcómeros, ¿no? Eh, pierden mecánica para hacer fuerza cuando estamos muy flexionados en la cadera, y quizás una extensión de rodilla en máquina, si me voy un poquito para atrás, quedan más estirados y tienen más mecánica para hacer fuerza. No sé si concordás con eso. Sí, al final también es lo que digo, depende de cómo seas técnicamente, pero claro, obviamente es lo que decía, hay muchas probabilidades de que se te vaya a desvirtuar ese estímulo a otras zonas y como tú bien comentas, pues si estás haciendo una sentadilla trasera barra libre, pues al final se te va a ir estímulo o parte del estímulo a la zona de pues toda la musculatura paravertebral Mm, y hay bastantes probabilidades de que, si por ejemplo estás ya con mucha fatiga, que ejerzas mucha flexión de la cadera claro, y no y mejor dicho, se reparta más el estímulo. Aunque también, en defensa un poco de la sentadilla, para las personas que no quieren ser tan específicas y digan, mira, pues, sobre todo para personas no tanto novatas, porque novatas tienen que aprender técnicamente la sentadilla, pero bueno, se puede hacer sentadillas de muchas maneras y hay progresiones para ello, pero al final eso, o novatas o intermedias, perdón, mm, es un ejercicio que considero bastante bueno para el desarrollo completo de esta musculatura del muslo, ¿no? Y entonces, pues, obviamente vas a repartir más ese estímulo y, por ejemplo, vas a trabajar también aductores, vas a trabajar glúteos, aparte del cuádriceps. Entonces, yo lo considero también un buen ejercicio, pero no el más eficiente para ganar o para ser específico en culturismo. totalmente, totalmente de acuerdo. Nombraste hace poco el volumen de entrenamiento. Contanos qué es el volumen de entrenamiento y, bueno, nos contaste igual que estás un poco más a favor, no tanto del alto volumen de entrenamiento, sino a un volumen menor, pero hay quienes sostienen que un volumen bajo es mejor
otros que sostienen que un volumen mayor es mejor. Contanos en qué posición te encontrás. Vale, pues a la pregunta de qué es el volumen, es al final la cantidad de eso, del trabajo que realizamos efectivo. Efectivo, por así decirlo, es el que vale en la sesión de entrenamiento. Y pues yo comentaba que una manera bastante intuitiva de cuantificarlo es por el número de series semanales por grupo muscular, pero bueno, también se puede hacer dependiendo de cada persona, cada entrenador o cada atleta, incluso contarlas por el número de series por sesión, ¿no? Sobre lo que comentaba de si prefiero un tipo u otro, si alto volumen o sea, alto o bajo volumen de entrenamiento. Yo no es que abogue más por un volumen no tan alto, sino que abogo, al igual que por todo tipo de variables Mm, del entrenamiento, por ser específico. Es decir, adaptarme totalmente, ya sea a mí o al atleta en cuestión, ¿no? A cada atleta. Entonces, si yo me encuentro con un atleta que puede tolerar alto volumen de entrenamiento y vamos a poder progresar en ello, pues oye, si estamos cuantificando y controlando tanto las variables de rendimiento como, que son las que comentaba antes, pues en este caso sería también lo que el peso, series, repeticiones que estás haciendo, si estás mejorando respecto a los entrenamientos anteriores, así como las variables antropométricas, ¿no? Y también a nivel visual, las fotos y eso, al igual que esta variable de rendimiento, el controlar y cuantificar las variables de los indicadores de fatiga, como yo le llamo, ¿no? Pues eso, lo que comentaba antes, el descanso, el sueño, también la motivación, el estrés que tú tengas y también las DOMS, ¿no? El dolor por el dolor de aparición tardía o mm, como se le conoce comúnmente como las agujetas, ¿no? Entonces, si tú esto lo vas teniendo registrado y lo vas teniendo controlado y te va permitiendo recuperar bien con ese aumento progresivo de rendimiento, oye, cuanto más, entre comillas, mejor, ¿no? Pero también abogo por si me viene una persona que no es capaz de tolerar tan alto volumen de entrenamiento y mejora o podemos probar que puede mejorar con un volumen más bajo, para mí es lo mejor. El adaptarse a cada persona lo que pueda tolerar y no obligar nunca a que porque X paper me diga que se gana más con mayor volumen de entrenamiento, le tenga que poner a esa persona sí o sí mayor volumen de entrenamiento. También hay que mirar mucho el contexto de esa persona. A lo mejor una persona que si ojalá no trabajásemos y tuviésemos todo el tiempo libre del mundo, ¿no? Entonces, si hay una persona que sin trabajar, sin tener que hacer nada, puede hacer mucho volumen de entrenamiento, pero obviamente tiene que trabajar, mm. tiene familia y tiene poco tiempo libre, pues ya, a lo mejor el cuantificar y el programar por menor volumen de entrenamiento e intentar que esas sesiones que haga, que a lo mejor sean más cortas de lo normal, sean lo más intensas posible, pues también lo prefiero. Perfecto, perfecto, perfecto. Y con respecto a una etapa de definición, ¿se tiene que entrenar igual en definición con respecto al volumen de entrenamiento y al volumen de calorías? Vale. Bueno, aquí separa un poco lo que es las calorías y el volumen de entrenamiento, porque obviamente la dieta y tanto el componente las calorías básicamente como los macronutrientes tienen que ir adaptados a esa pérdida o esa fase de pérdida de peso, de grasa específicamente, y esto obviamente va a ir haciendo que paulatinamente la pérdida de energía, por así decirlo, vaya a ir acompañada. ¿Qué pasa? Que no tenemos que fiarnos tampoco de eso. Como comentaba antes en el aspecto de eh, ¿qué preferimos? ¿Más volumen, menos volumen? Aquí lo mismo, tenemos que adaptarnos 100% a la persona. Si Mm, una persona está en un déficit calórico, pero sigue mejorando o sigue teniendo la energía porque se va haciendo una estructura idónea de esos macronutrientes, por ejemplo, en el perientrenamiento, antes y después de entrenar,
coloca una buena cantidad o una buena proporción de los carbohidratos que le tocan en ese día, aunque sea un déficit, pues a lo mejor esa persona va manteniendo ese rendimiento y esa energía lo máximo posible. Obviamente, si estamos hablando de una fase prolongada de definición o una fase también agresiva, va a llegar un momento en el que el rendimiento vaya a bajar. Entonces, claro, para mí debe entrenar igual, si con igual nos estamos refiriendo a que se adapta a lo que he dicho, al control del rendimiento y de la recuperación. No hay que directamente yo entro en un déficit calórico, voy a cambiar, ya no estamos hablando de cambiar mi tipo de entrenamiento, sino voy a bajarle volumen porque sí, porque voy a rendir menos. Tú espérate a que tu control del entrenamiento te diga si tienes que hacer algún cambio o no, y luego ya lo haces. Perfecto, perfecto. Podemos decir que ya estamos con fatiga, que el entrenamiento obviamente nos genera fatiga, pero que con ese déficit nos genera más fatiga aún, entonces quizás conviene reducir un poquito ese volumen de entrenamiento. Y la siguiente pregunta te la relaciono con esto también. Contanos qué es la fatiga, si tiene que haber fatiga en lo que es la hipertrofia y qué papel cumple esta fatiga. Vale, pues la fatiga sí a grosso modo, digamos, podríamos definirla como o lo que nos hace disminuir el rendimiento, ya sea por factores como has comentado tú, a nivel, bueno, podemos dividir la fatiga o clasificarla en periférica o central. Y periférica básicamente que se localiza en un músculo y central pues a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y entonces, claro, obviamente, ya sea en el mismo entrenamiento por la intensidad que se aplica y también obviamente acompañado por el volumen de entrenamiento, el tipo de ejercicio y demás, como en un bloque a medio o largo plazo, va a llegar un momento en el que la fatiga se va a ir notando. Entonces, a la pregunta también de si o de qué papel puede cumplir la fatiga, es un papel importante, se debe buscar una fatiga por el hecho de, o una fatiga más a nivel local, periférica, por el hecho de que está totalmente demostrado que entrenar cercano al fallo va a potenciar esta ganancia de masa muscular, porque al final va a hacer también que reclutemos más unidades de motoras de alto umbral, básicamente unidades motoras, la unión de esta neurona motora con las fibras musculares a la que inerva, entonces, aparte de hacer pues X número de repeticiones que permitan llegar a ese reclutamiento, también tenemos que fatigarla lo máximo posible y entonces así lo vamos a reclutar. Pero lo que no debemos buscar tanto es como esta fatiga generalizada o a nivel central de decir, oye, pues he acabado súper cansado y eso quiere decir que voy a mejorar más. No, simplemente que eso, que buscamos que esta fatiga, digamos, sea productiva, que nos permita fatigar el músculo en ese momento para estimularlo, pero, por ejemplo, que no lastre también la técnica Mm, o que no nos lastre en el siguiente entrenamiento. Por poner un ejemplo, sin querer enrollarme mucho, no buscamos el tener más agujetas, mm, por así decirlo, o DOMs, porque hay muchas personas que a lo mejor empiezan a entrenar, clientes que yo he tenido ya hace tiempo, y dice, uy, en la primera semana no he tenido tanta agujeta como esperaba, ¿esto es bueno o malo? Como se lo preguntan mucho porque está como ese mito generalizado de si no tienes agujetas que no sí, estás trabajando totalmente. el músculo. Y realmente no se busca eso, ¿no? Entonces, bueno, ese era un poco un ejemplo para hacer la comparativa que quería poner. Totalmente. De hecho, hay un estudio súper interesante que es de damas y colaboradores que sostienen que mientras más daño muscular, hay más síntesis de proteínas, pero al final está destinado a reparar ese daño y no tanto a crecer. Justo eso, este estudio es muy interesante. Eso es, eso es. Y volviendo a la fatiga, si hacemos más repeticiones, vamos a estar más tiempo en tensión. Sabemos que tenemos que estar cerca del fallo. Y hay una teoría dando vueltas por ahí todavía, que es la de Chris Berley, donde
dice que las últimas 5 repeticiones son las efectivas. ¿Qué opinas de esta teoría? ¿Y tiene evidencia actualmente cómo la podemos usar en los entrenamientos? Vale, yo creo que este tipo de información viene bien para las personas que a lo mejor no están tan cercanas al mundo del entrenamiento, el entrenamiento de fuerza, de hipertrofia, y bueno, es como por ejemplo los Volume Landmark, ¿no? De Maggie Ratel, imagino que lo habrás visto. Sí, sí, Pues lo mismo, al final son recomendaciones que se hacen, que son también un poco preestablecidas, que sirven pues para esas personas que se están introduciendo a orientarse, oye, mira, pues sigo esto y me ayuda a mantener este entrenamiento, a tener esta tendencia y demás. Con lo de Chris Berley, lo mismo. Yo no estoy de acuerdo, o mejor dicho, o no puedo estar de acuerdo con algo tan tajante cuando realmente no se sabe a ciencia cierta. Al final, mm, en todo lo que es la fisiología del ejercicio y del entrenamiento de fuerza más aún, hay mucho desconocimiento. Entonces, afirmar de manera tan tajante las últimas 5 repeticiones son las que, eh, pues al final son las efectivas, yo no lo diría. Es verdad que lo que comentaba, las repeticiones más cercanas al fallo son las que van a hacer que se acaben reclutando más fibras musculares, pero eso no quiere decir que sean esas las efectivas. totalmente. Entonces, también, por ejemplo, depende de muchos factores, como el nivel del entrenamiento. Mm, Una persona totalmente novata hace una serie con más de un RIR 5, es decir, más de 5 repeticiones de cámara, y ya te digo yo que efectivas van a ser. sí, Porque al final, como yo suelo decir de manera un poco coloquial, para una persona novata, cualquier cosa, entre comillas, vale, ¿no? mm, Siempre que esté bien hecha y que no tenga riesgo a nivel de salud. Pero entonces por eso no me gustan esos mensajes tan drásticos, pero bueno, entiendo al final el punto que él le da. perfecto. ¿Y qué opinas, por ejemplo, donde la gente dice que si las últimas 5 repeticiones son las efectivas, solamente hago 5 en básicamente todos los ejercicios? Porque es muchas veces cómo se interpreta esta teoría, ¿no? ¿Qué opinas acerca de ello? Claro, pues como comentaba ahí, sí que no puedo estar de acuerdo porque también se ha demostrado y hay muchos estudios y también ya consensos más grandes de revisiones sistemáticas en los que se ha visto que tampoco está bien decir este es un rango de repeticiones para hipertrofia, este es un rango de repeticiones para la fuerza, porque no es un continuum, digamos, como se pensaba antes, que era muy infeccionado, sino que hay obviamente una mezcla, ¿no? Con, por ejemplo, un rango entre 8 y 12 o y 15, aparte de potenciar la hipertrofia, también puede potenciar la fuerza máxima, Mm, ¿no? No hay que ser tan tajante ni excepcional en este aspecto, pero sí, obviamente, el consenso de recomendaciones no están tanto en hacer 5 repeticiones, sino más bien en ir entre incluso entre 6 y 20, y lo que a mí me gusta más es hacer un mix, por así decirlo. Es decir, tener ejercicios en los que vaya a rango claro, un poquito más bajo, ejercicios en los que vaya a rango un poquito más intermedio y ejercicios en los que vaya a rango un poquito más alto. Que vaya haciendo de todo, por así decirlo, siempre pues con un porqué, ¿no? Yo programo este volumen de entrenamiento, este volumen de repeticiones con un sentido. Entonces, pues ahí en este caso no estoy de acuerdo. totalmente, totalmente. Y obviamente los ejercicios son diferentes, la fatiga es diferente. Quizás en algunos ejercicios me centré más en bajas repeticiones y en otros quizás en más altas repeticiones por la fatiga que me pueden generar. Sabemos obviamente que más repeticiones va a ser más fatiga porque estamos más tiempo en tensión, pero quizás unos vuelos laterales podemos tirarlo quizás a 20, 15. Eso es. Sí, Eso es. además que eso, obviamente, eh, no voy a decir cuantas más repeticiones, más estímulo hipertrófico, por así decirlo, pero es verdad que si nos ponemos a comparar únicamente sin contar la fatiga, puede ser más efectivo el hacer 15 que hacer 5. ¿Qué pasa? También, como comentábamos, el tema de la fatiga es muy influyente. Es decir, como digo, no se puede seleccionar
y solo contar un ejercicio o la programación de una variable contando únicamente el estímulo que le da al músculo. También, o el estímulo de rendimiento, por así decirlo, porque también hay que contar la fatiga. Obviamente también cuantas más repeticiones dentro de una serie, mayor fatiga vas a tener. Entonces, al igual que esto la comparativa esa de que puede ser más efectivo 15 que 5, obviamente va a ser a nivel periférico, a nivel local, más fatigante 15 que 5. Entonces, por eso también hay que hacer un poco, como tú has comentado, según el tipo de ejercicio y lo que me interesa a mí, eh, pues obviamente unas elevaciones laterales o vuelos laterales, como le llamáis vosotros, sí me interesa hacer repeticiones moderadas o más altas que 5 repeticiones o 6, porque al final no es eficiente hacer ese tipo de ejercicio igual que un curl de bíceps, no es Sí, eficiente hacerlo totalmente. 5 o 6, pues entonces me interesa hacerlo más altas, pero a lo mejor irme a 20, 25, 30 repeticiones puede ser menos eficiente que hacer 12, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Nombraste al principio también la sobrecarga progresiva. Contanos qué es la sobrecarga progresiva y cómo podemos aplicarlo a las ganancias de la masa muscular. Vale, la sobrecarga progresiva sería la manera en la que ejerces más dificultad, por así decirlo, en las variables que componen la carga del entrenamiento. Porque también es verdad que, pues, ya por suerte, cada vez hay más divulgación a nivel de personas ya que estábamos metidos más en el ámbito científico y se va, pues, nombrando a la carga de entrenamiento no como antes se pensaba que era el peso, sino a el conjunto de factores que están dentro de lo que es la sesión o la unidad de entrenamiento. Entonces, claro, antes una persona decía sobrecarga progresiva, tiene que progresar la carga y era solo en el peso. Entonces, tú puedes hacer este entrenamiento más desafiante, más difícil para que tu cuerpo se vaya adaptando, porque al final el porqué de esta sobrecarga progresiva es que tu cuerpo vaya teniendo un estímulo cada vez un poquito más desafiante, se vaya adaptando a él y vaya mejorando ese, ese rendimiento, sea cual sea el deporte, ¿no? Entonces aquí lo mismo, pues puedes hacer una sobrecarga progresiva sin necesariamente aumentar el peso. Mm. Pues, por ejemplo, puedes intentar hacer más repeticiones, puedes aumentar el número de series, puedes disminuir los tiempos de descanso, puedes hacer diferentes combinaciones para hacer, pues para que cada sesión de entrenamiento del mismo componente, por ejemplo, cada día de pierna, pues sea o intente superar, mejor dicho, al anterior. Perfecto, perfecto. Y otras variables modificables son el perfil de fuerza y el perfil de resistencia. Contanos qué son estas variables y también cómo podemos aplicarlo a las ganancias de la masa muscular. Vale, pues estas variables que son ya un poco más a nivel biomecánico, pues el perfil de fuerza sería la capacidad que tenemos cada uno o un músculo de producir fuerza a lo largo de el recorrido, el rango articular que tiene y también pues haciendo la relación longitud y tensión del músculo, ¿no? Es decir, hablando claro, que un músculo tiene diferente capacidad de generar tensión según el punto que esté en este recorrido, ¿no? Y luego perfil de resistencia sería cómo cambia esa, l- la tensión o la resistencia externa que nos genera, pues ya sea el peso que estemos levantando, la máquina o lo que sea, según tanto el brazo de externo, es decir, la distancia en la que nos encontremos, con esa resistencia y también la dirección en la que se encuentre. Estas variables, ¿qué importancia tienen en el entrenamiento de hipertrofia? Puede ser interesante para esa selección de ejercicios, para dar un estímulo diferente, por así decirlo, pero se ha demostrado que no son, digamos, determinantes en cuanto a la ganancia de hipertrofia. Es decir, es más importante el tener una correcta selección de ejercicios, pero por los otros factores que estábamos comentando, que están específicos de este músculo, y luego que la intensidad sea lo más cercana al fallo posible.
Entonces, ¿yo cómo lo aplicaría? Si eres una persona muy, muy experimentada y quieres hilar fino, pues sí buscaría ejercicios que tengan un perfil de fuerza o perfil de resistencia que sea lo más óptimo posible para el desarrollo, pero en la gran mayoría de casos y de personas no es estrictamente necesario pararnos en ese aspecto. Perfecto, perfecto. ¿Y qué papel cumpliría el cardio en la hipertrofia? Vale, esta es una pregunta que la verdad a mí me gusta bastante porque, bueno, mi tesis doctoral no se centraba en lo que es el entrenamiento de resistencia, pero sí las adaptaciones aeróbicas al entrenamiento de fuerza y de hipertrofia, ¿no? Y también, pues bueno, pues por ya el ámbito docente, últimamente como que estoy leyendo bastante sobre el tema. Y entonces, decir qué papel podría tener el ejercicio cardiovascular, pues obviamente si lo estamos implementando de manera programada, totalmente supervisada y con un sentido lógico, siempre va a tener un papel positivo. Al contrario de lo que se pensaba siempre, de que la gente tenía miedo al cardio, de que, vamos, y que también es normal, porque al final de esto se basa la vida, de ir aprendiendo poco a poco. Todo el mundo hemos tenido miedo al cardio, todo el mundo hemos creído en muchos mitos y poco a poco, pues con la información que se va teniendo, vamos aprendiendo que, oye, que el cardio no es que sea el enemigo, sino que incluso puede ser un aliado, ¿no? Entonces, siempre que, como comentaba en los otros tipos de preguntas, que respetemos esta sobrecarga progresiva que nos permita mejorar nuestro rendimiento y recuperarnos bien, podemos incluir el ejercicio cardiovascular. Que sea necesario, no es necesario. Tú puedes tener o puede llegar a tus objetivos en la ganancia de masa muscular. Si estamos hablando de lo que es maximizar ganancia de masa muscular, puede llegar igual con que sin ejercicio cardiovascular. Si estamos hablando de salud, obviamente, incluirlo 100%. Y además que es algo que se nota mucho si aplicas ese ejercicio cardiovascular, ya sea de la manera que sea, respecto a si no lo aplicas. Y luego hay teorías bastante interesantes que son las que me gusta a mí leer y pues y investigar, es los posibles, que no son efectos que estén contrastados, pero las posibles hipótesis acerca de que puede ser incluso beneficioso para la hipertrofia por un sentido, por así decirlo, indirecto. Es decir, el ejercicio cardiovascular al final lo que nos hace es ya no solo mejorar a nivel de la capacidad cardiorrespiratoria, cardiopulmonar, sino también a nivel muscular en esa eficiencia a la hora del transporte de oxígeno. Entonces, eso está muy relacionado a esa mejora en lo que se llama eso que comenta este proceso, la capacidad oxidativa, está muy relacionada con la mejora de la eficiencia a nivel de la fosfocreatina, que al final la Eso fosfocreatina es. es lo que conocemos que es el sustrato energético por excelencia en el tipo de esfuerzo que predomina principalmente en el entrenamiento de gimnasio, de hipertrofia en general, ¿no? Entonces, sí, una mayor capacidad oxidativa tiene o está relacionado de manera positiva con una mayor eficiencia en el uso de la fosfocreatina. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al tener yo o al meter este componente cardiovascular, puedo ser más eficiente a la hora de recuperarme, Ah, ya sea recuperarme de un entrenamiento a otro o recuperar, que al final es dentro de un entrenamiento donde se nota más entre series, ¿no? En donde se nota más me refería a la recuperación o la velocidad de esa recuperación de la fosfocreatina. Entonces, esto quiere decir que sí o sí una persona que esté muy entrenada en entrenamiento cardiovascular, que tenga una gran capacidad oxidativa, hipertrofie más de manera directa.
no podemos decirlo porque realmente los estudios que hay y de los que yo me baso en estas hipótesis no tratan específicamente de ello, pero sí tratan de que en esas personas sí se ha visto que su fosfocreatina se recupera de manera más rápida. Entonces esto, pues si hacemos A más B igual a C, ¿no? Pues si relacionamos, decimos, oye, pues si esto va a hacer que yo recupere antes mi fosfocreatina, yo esto lo puedo usar para poder aplicar más esfuerzo en mi entrenamiento porque soy capaz de recuperarme antes y esto va a hacer indirectamente que gane más masa muscular y también más fuerza. Entonces, yo hipotetizo que es algo muy interesante para introducirlo en el entrenamiento de cara a fuerza de hipertrofia y que puede tener, pues, si se llega a investigar más, incluso yo creo que puede tener hasta mejores resultados una persona que implemente el cardio que no lo haga. Perfecto. ¿Y qué tipo de cardio podemos hacer? Porque un HIIT nos genera bastante fatiga. ¿Cuál recomendarías? Vale, aquí igual que lo que comenté, es que yo siempre me baso un poco, bastante, mejor dicho, en la individualización, ¿no? Mm, Entonces depende un poco de cada uno lo que le venga eso mejor. es. Si una persona, ya sea por su contexto, prefiere hacer en entrenamientos más cortos un hit, pero se lo va cuadrando de manera, porque hay estudios y hay unos recientes que incluso haciendo en una misma sesión de entrenamiento combinando, si no recuerdo mal, hacía un ejercicio, el número de series de ese ejercicio de fuerza, vamos a poner, pues no me acuerdo si era el tren superior o inferior, vamos a poner cool de beat, bueno, más realista, vamos a poner prensa, ¿vale? Más enfocado en cuádriceps. Y el siguiente ejercicio era uno de hit y luego uno de fuerza, luego uno de hit, como que lo iba intercalando, se vio que no existía diferencia significativa en cuanto a, o sea, que no había interferencia Mm, en la ganancia de masa muscular, ¿no? Entonces, claro, es algo que yo pienso que, y hay estudios en los que se ha visto que cuando se combina hay interferencia, es más, hay bastantes estudios. Entonces yo, la conclusión que saco de ello es que es cómo te lo cuadres tú, cómo te lo claro. estructures y cómo respetes tú tu tiempo esa relación entre estímulo y fatiga. Entonces, como norma general, pues opino un poco como tú diciendo, oye, pues te puedes hacer un cardio un poquito más eh, extensivo, menos intensidad, que los separes entre sesiones de entrenamiento, que no, que hagas un día el entrenamiento de fuerza y otro día el cardio, o que sea en el mismo día que priorices el entrenamiento de fuerza, que lo hagas antes y luego, pues, 6 horas o más incluso, si se puede, hagas el entrenamiento cardiovascular y una intensidad bajita. También hay una revisión sistemática que al final va recogiendo un poco la estructura y también un estudio, creo que era del año pasado, que comparaba diferentes, ya no solo frecuencias, sino volumen de entrenamiento cardiovascular. Y al final se concluye que, bueno, si es aproximadamente una hora en total a la semana que no hay interferencia, entonces yo lo que opino es eso, que es preferible, lo que digo, pues respetar esas cosas siempre que se pueda. Oye, pues no más de una hora a la semana, que sea lo menos prioritario y baja intensidad, pero si una persona se cuadra un hit y sigue mejorando, perfecto. Obviamente para un competidor, pues yo creo que ahí tiene que priorizar y no sería lo correcto hacer hit o basar Claro. tu ejercicio cardiovascular en hit y más si estás en un déficit calórico bastante importante. Eso es, eso es. Voy a hacerte una última pregunta ya para ir cerrando. Ha sido, la verdad, que un placer escucharte. Se nota toda la pasión que tenés. Quisiera que nos comentes qué consejo le darías a una persona que recién arranca en lo que es la ciencia del ejercicio como preparador y si te hubiera gustado ahora escuchar algún consejo cuando recién habías arrancado, ¿qué consejo te hubiera gustado escuchar? O quizás en la carrera Pues, también. ¿eh? Quizás en la carrera también, antes de arrancar la carrera, ¿qué consejo te hubiera gustado escuchar? O después de la carrera. Pues un consejo así que se me ocurre es no tener miedo a equivocarte, porque al final la ciencia se basa en eso, en ensayo-error. Incluso cosas que yo podré estar diciendo ahora mismo, a lo mejor dentro de 5 o 10 años se demuestran que no son así, Claro, o cosas que yo decía hace 10 años, ahora yo digo, oye, que no son así.
todo el mundo se acaba equivocando y no hay que tener miedo a eso, porque es verdad que hay muchas veces que tenemos tenemos como esta cosa de querer hacerlo todo súper bien y todo sobre el papel y que se cumpla. Entonces, también hilando un poco con otro consejo, pues diría que siempre, siempre, siempre el preparador se adapte a la persona. Obviamente la persona, si estamos hablando de ámbito competitivo, tiene que regirse bajo ciertas bases que tiene que cumplirlas sí o sí, pero que tanto el preparador como el entrenamiento se adapte a la persona. Esto me parece súper importante y eso va a crear una adherencia bastante grande al entrenamiento y no tanto que tú hagas que tu cliente o tu atleta se adapte 100% a tu entrenamiento. Al final no somos dioses y seguro que hay muchas cosas que podemos aprender del atleta mismo o de lo que vaya haciendo el atleta. Y también otro consejo, sí, ya que comentaba del tema de cuando estaba en la carrera y demás, que es algo que yo creo que es un error que hemos cometido todos y es, aparte de relacionado con lo de no tener miedo a equivocarse, el no creer que lo sabes todo. Porque por mucho que estudies sobre algo y por mucho que te guste mucho un tema y la ciencia del entrenamiento, también es un error que se puede o que se suele cometer, el centrarnos, por ejemplo, mucho en salgo de la carrera y me baso en la ciencia, en la teoría. Por ejemplo, yo estoy hablando de mi caso personal. Yo salí de la carrera comiéndome los libros y diciendo, y yendo a los centros de entrenamiento, a los centros de salud y demás, diciendo, oye, que esto los estudios dicen que no sirve. Por ejemplo, a mí no me gustaba que la gente o poner los típicos estiramientos estáticos después de entrenar, porque obviamente si se hace con un objetivo de no tener más daños musculares, ha demostrado que no tiene nada que ver, que no es efectivo esos estiramientos. Pero luego me fui dando cuenta con la experiencia de que hay muchas personas que psicológicamente le ayuda y le sirve o lo utiliza pues, en ese momento para ganar o para entrenar la movilidad porque no puede entrenarlo en otro momento o para despejarse o lo que sea. Entonces también es aprender un poco que aunque salga de la carrera y con mucho estudio, siempre vas a tener cosas que aprender de la experiencia y de los clientes que tratas. Totalmente, totalmente. Te vuelvo a agradecer nuevamente por el espacio, por estar acá charlando. La verdad que ha sido un placer enorme. Se nota, te digo de nuevo, todo lo que sabes, toda la pasión que tenés. Y bueno, ahí estaremos en los siguientes másteres. Ole. Yo muchas gracias a ti, Martín, que bueno, que ya se te veía que es un tío muy implicado y apasionado también en este mundo y que es de agradecer tanto las palabras que me has dicho como ver personas así que quieren cada vez aprender y ser mejores. Y vamos, yo encantadísimo de haber pasado por aquí y de aportar, aunque sea un granito de arena.